Buenas noches, mis estimados aprendices. Bienvenidos a nuestra sesión en línea de nuestra competencia de ejercer derechos fundamentales del trabajo. Gracias por su puntualidad, por su interés, no solo de participar en la sesión, sino también de entregar las evidencias y de participar en ellas. Vamos, como siempre, a repasar nuestro cronograma de actividades. Igualmente vamos a revisar el tema de las evidencias, la guía de aprendizaje. Quisiera saber de parte de ustedes si se han presentado algunas inquietudes de manera específica, cómo se han sentido ustedes con el tema de estas evidencias. Cuéntenme un poquito, me gusta escucharlos. Hola, ¿están un poco tímidos hoy? Bueno, vamos a revisar entonces nuestro cronograma de actividades. Estoy abriendo aquí también la guía de aprendizaje a la cual ustedes tienen acceso en la plataforma y vamos a revisar entonces las siguientes evidencias. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes por favor puedan estar muy pendientes, indicarme eh, cuando estén viendo la pantalla. Regálenme un momento, por favor. Cerramos la cámara para efectos de no afectar la fidelidad de mi grabación. Me indican, por favor, si ustedes están viendo en este momento el cronograma. Jóvenes, ¿ustedes me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, sí, lo estamos escuchando, Ah, ok, instructor. listo. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Es que de pronto me preocupa que yo esté hablando y ustedes no me hayan logrado escuchar. Me preocupa un poquito eso. Bueno, entonces vamos a repasar el cronograma de actividades. Estamos entonces en nuestra competencia socializando las evidencias. Ya socializamos el taller, socializamos el foro sobre características del trabajo en contexto local que todavía pues nos da como una semana más para poder participar en él. Vamos a revisar estas evidencias del informe sobre trabajo decente, foro sobre el convenio colectivo del trabajo en la libertad sindical y tenemos acá un gráfico sobre la negociación colectiva. Para ello, yo voy a hacerles una presentación que tengo organizada para ustedes para ponernos un poquito en el contexto de lo que son los derechos colectivos del trabajo. Digamos que los derechos individuales son los que tenemos cada uno de nosotros cuando estamos vinculados formalmente a una organización, ¿cierto? Entonces firmamos un contrato de trabajo, tenemos unas condiciones dignas para ejercer dicho trabajo, pero luego vienen unos derechos colectivos y esos derechos colectivos se encuentran enmarcados también en una protección constitucional que hace nuestra legislación colombiana para proteger el derecho a la asociación sindical y demás. Tal y como lo habíamos hablado en nuestra sesión anterior, esta competencia se empieza a orientar en los programas de formación del SENA por esos acuerdos que hayan realizado las organizaciones sindicales a nivel nacional con el gobierno y con el SENA. ¿Sí? Para generar en los aprendices que se están preparando o se están formando para el trabajo, pues digamos, competencias para ejercer nuestra ciudadanía laboral, un pensamiento crítico para el reclamo de nuestros derechos y el reclamo también de los derechos de nuestros compañeros. Entonces, vamos a realizar, vamos a socializar el tema de sindicalismo, el gráfico sobre la negociación colectiva, foro sobre el convenio colectivo de trabajo y el informe sobre trabajo decente. Revisando entonces aquí la guía de aprendizaje,
vamos acá un momento a la guía de aprendizaje. Pongámosle un poquito de zoom. Para que ustedes puedan verlo mejor. Quiero que ustedes me confirmen, por favor, si nosotros en nuestro último encuentro alcanzamos a socializar esta evidencia del informe sobre el trabajo decente, ciudadanía laboral. No, instructora. Solamente socializamos el taller y el primer foro, ¿es verdad? Que es con base en el que están ustedes realizando la presentación de sus evidencias. Hablemos entonces Sí, un señora. poquito, muchas gracias, sobre el trabajo decente, la ciudadanía laboral y los derechos individuales y colectivos. Voy a revisamos la evidencia, la guía mejor y luego pasamos a la presentación que tengo para ustedes. Vamos a trabajar entonces un informe donde vamos a empezar a desarrollar un poco de conciencia sobre lo que es el trabajo decente, sobre lo que es un trabajo digno. Tal y como lo está planteando la guía de aprendizaje, hay unos aspectos importantes para que nosotros podamos tener en cuenta. En el material de formación que ustedes tienen como respaldo, pueden observar un video y van a encontrar algunos conceptos sobre el trabajo decente, cuáles son los principios del trabajo decente, cómo podemos definir el trabajo digno. Digamos que siempre nos han enseñado, hemos escuchado que todos los trabajos nos dignifican, ¿cierto? Porque mientras estemos haciendo las cosas bien, mientras estemos haciendo lo correcto, mientras estemos ganándonos la vida de manera adecuada, entonces pues todos los trabajos dignifican al ser humano. Sin embargo, no todos los trabajos tienen condiciones adecuadas para dignificar al trabajador en nuestro país. Entonces, contestemos estos interrogantes: trabajo decente, los principios, cómo definir el trabajo digno, por qué hablar de trabajo digno más allá de la noción del trabajo decente, cómo influye la falta de trabajo con la pobreza, la violencia y la falta de desarrollo. ¿Sí? Digamos que hay unas consecuencias aparentemente lógicas cuando en los pueblos, cuando hablamos del pueblo, hablamos, digamos, de un conglomerado de ciudadanos que no pueden tener acceso al trabajo, ¿cierto? Hay regiones que se marginan por temas de violencia, por temas de explotación laboral y demás, y pues eso puede traer unas consecuencias al interior del desarrollo de las comunidades. Nos sugieren en este ítem 1.6 que podamos hablar con amigos, familiares o, bueno, conocidos. Algunos casos, si conocen, de personas que trabajen en condiciones inadecuadas, que podamos decir no es un trabajo decente, porque los horarios son extremos, porque la remuneración no es la adecuada, porque las actividades por sí solas pues no generan, digamos, condiciones de tranquilidad y de seguridad para quien los está desarrollando. Aquí nos sugieren adelantar una lectura de un párrafo para que tomen ustedes una postura sobre el significado del párrafo. Por eso nos dice para usted, o sea, para cada uno de nosotros, cómo poder interpretarlo, cómo relacionar a la ciudadanía con las habilidades para la vida, cómo se puede vincular el concepto de ciudadanía con el proceso de paz en Colombia, y nos traen, digamos, nos traen un apartado sobre los derechos fundamentales en el mundo del trabajo y cómo poder hablar del trabajo decente, tal y como lo ha contemplado la Organización Internacional del Trabajo. Entonces nos dice que hay unos principios y unos derechos como son la libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil y la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. Y aquí entonces, digamos que se desglosan otros interrogantes: ¿qué se entiende por ciudadanía laboral? ¿Cuál es el rol de las organizaciones de trabajadores en el ejercicio de la ciudadanía laboral? Y se puede definir la ciudadanía laboral como una posesión de derechos. Ahí les invito a que investiguen un poquito en sus materiales y en otros referentes bibliográficos que ustedes puedan consultar. Aquí ustedes tienen un componente formativo de derechos fundamentales
y les invito a que contesten estos interrogantes. ¿Por qué el trabajo es un derecho humano fundamental? ¿Cómo se lograría un mundo laboral con trabajo decente? ¿Qué principios promueve la OIT? Los acabamos de revisar. ¿Qué relación tiene el trabajo con la satisfacción de las necesidades básicas de las personas? Entonces podríamos decir que cuando tenemos acceso al trabajo y satisfacemos básicamente las necesidades nuestras y las de nuestra familia, pues podemos decir que ya hay condiciones dignas de vida, estamos en el marco del trabajo decente porque nos están dignificando nuestra condición laboral. Hablemos de cuáles son los derechos laborales más vulnerados, qué consecuencias sociales, económicas, culturales y políticas resultan cuando a las personas no se les reconocen sus derechos laborales y qué relación tienen los derechos laborales con el trabajo decente. Esta expresión del trabajo decente y el trabajo digno, pues lo encontramos permanentemente en este ejercicio en el que estamos desarrollando. Nos llevan a una lectura para que empecemos a hablar de cuáles son los elementos que dan origen a un contrato de trabajo. Entendamos entonces que el contrato de trabajo es una herramienta fundamental para poder hablar del trabajo decente, porque quiere decir que ya se están pactando unas condiciones, quiere decir que se me están reconociendo unos derechos, quiere decir que me están diciendo qué horario voy a tener, cuál es el salario, la remuneración que me van a dar, cuáles son las actividades que yo debo desarrollar, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento importante que los tengamos nosotros en cuenta. Para que sean reconocidos los derechos laborales, nos lanzan una pregunta y es, ¿debo tener siempre un contrato de trabajo por escrito? ¿O existirán los contratos verbales y también los podemos hacer valer en un escenario judicial si se trata de reclamar nuestros derechos? ¿Creen ustedes que es posible pactar con el jefe el pago total del salario en especie, como en mercancías y no en dinero? Porque el jefe nos dice, no tengo plata para pagarle, pero yo lo voy pagando con lo que resulte aquí el negocio. Preguntémonos si eso es posible que nosotros lo hagamos, si nuestro jefe nos puede cambiar las condiciones del contrato de trabajo después de firmado, si habrán algunas excepciones o si no existen, cuáles son las prestaciones económicas y sociales, digamos, normales en el marco del contrato de trabajo. Y digamos que es importante que se hable de algunos casos que podamos conocer o hayamos escuchado relacionados con la violación de los derechos laborales y por qué se estarían violando. Eso es importante que lo podamos consultar, tenerlo por allí como referencia. Hay un foro sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical y aquí ya es donde yo voy a entrar a contarles un poquito a través de la presentación algunos conceptos importantes que debemos desarrollar. Nos hacen algunas preguntas sobre qué opinamos respecto a la organización de los trabajadores en los sindicatos, si es posible que personas con diversos oficios y vinculados a empresas diferentes puedan formar parte de una sola organización sindical, cómo se conoce el convenio colectivo de trabajo, los elementos fundamentales de ese convenio, cuando hablamos de un conflicto de trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la definición de la libertad sindical y demás? Este foro gira en torno a la libertad sindical, a ese derecho constitucional de poder asociarnos para hacer el reclamo de nuestros derechos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los fines del sindicato? ¿Cuál es la importancia sindical para la democracia? Mucho hemos escuchado y pues hay algunas empresas supremamente grandes, importantes, que hablan sobre el tema de las negociaciones colectivas. Y aquí viene la otra evidencia que quiero socializarles, que es el gráfico sobre la negociación colectiva. El gráfico puede ser como una especie de mapa mental. Ya ustedes, digamos, tienen amplia experiencia respecto a esta clase de evidencias de cómo se presentan. Y aquí entonces vamos a revisar qué tipos de negociaciones existen, cuáles son las características de la negociación colectiva y cuál es la finalidad de la negociación colectiva. En este orden de ideas, jóvenes, voy a compartirles aquí una presentación. Permítame en un momento, dejo de compartir en este instante para hacer acá un movimiento de... Buscar aquí esta presentación. Permítanme un segundito, por favor.
Que se me hizo. Es este. Espérenme un momentico, jóvenes, por favor. Ya lo encontré acá. Vamos de nuevo a compartir. Oh, ya llegó Nelson por ahí. Buenas noches, Nelson. Bienvenido también a nuestra sesión. Revisemos acá. Y por favor me confirman si están viendo la presentación que he denominado Sindicalismo en la actualidad colombiana. Me lo hacen saber, por favor, audiblemente, que no alcanzo a verles las manitos. Sí, instructora, se ve muy bien. Muchas gracias, Nelson, muy amable. Bueno, entonces, para darles algunas herramientas que complementen el material de formación respecto a estas evidencias que vamos a hablar sobre la negociación colectiva, hablemos entonces un poco del sindicalismo. No sé qué tanto hayan podido ustedes escuchar, a veces lo hablamos o lo escuchamos mejor en las noticias, cuando hacen los paros o las huelgas los maestros, cuando lo hacen los transportadores, que a veces se sindicalizan. Digamos que la esencia del sindicato, tal y como se plantea aquí, es un movimiento social y laboral que busca proteger los derechos e intereses de los trabajadores. Este movimiento ha debido enfrentarse a muchas situaciones desafiantes como la violencia y la estigmatización, pero también tienen logros sindicales en defensa de la justicia social y la dignidad de los trabajadores. Ya vamos a ver ahora cómo hay unos sindicatos fuertes en el país, pero partamos de la base que los sindicatos se conforman o se constituyen ante una empresa determinada. ¿Sí? Entonces, digamos que los empleados de Ecopetrol se asocian, generan su propio sindicato con el fin de poder hacer valer derechos y esos derechos se hacen valer no solamente los legales, sino algunos extralegales y ya vamos a hablar un poquito de ellos. Esos extralegales precisamente son los que van más allá de los mínimos establecidos. Tienen por allá una de las preguntas que cuáles son las prestaciones sociales a las que se tienen derecho en el marco de un contrato de trabajo. Entonces, hablemos que tenemos derecho a estar afiliados en la seguridad social, que tenemos derecho a unas primas, a unas vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, y digamos que ahí están los básicos. Pero estos movimientos sindicales, entonces, todo el tiempo están buscando mejorar las condiciones, no solo económicas, porque pues obviamente que lo económico es lo que nos motiva, ¿cierto? Para satisfacer nuestras necesidades básicas, para mejorar nuestras condiciones eh, de vida diaria, y tener la satisfacción de pensar que tenemos nuestras necesidades básicas y quizás alcanza un poquito más para darnos algún gusto, para poder ir a la universidad, perdón, para comprar una casa, bueno, para generar ciertos proyectos. Entonces podemos decir, no, con un salario mínimo no alcanza, no podemos trabajar por esto tan básico y sabemos que la empresa genera riqueza, que la empresa maneja unos recursos y que puede mejorar entonces las condiciones de sus empleados. Por eso nacen los movimientos sindicales en este país. ¿Qué tanto podríamos conocer del sindicalismo? Yo les lanzo unas preguntas como cómo se forman y se formalizan los sindicatos, tienen alguna protección legal la conformación de los sindicatos, sabemos cuándo se creó el primer sindicato en Colombia, a quién buscaba proteger. Pensemos que este puede ser un movimiento social o muy antiguo o muy reciente lo hemos escuchado en las noticias, o quizás tan antiguo que ni siquiera hay unos referentes noticiosos frente a ello. Contestemos.
¿Cómo creamos y formalizamos un sindicato? Lo hacemos ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Digamos que entonces un grupo de personas dentro de una empresa se sientan y levantan un acta de una asamblea y dicen, hoy nace el sindicato de los empleados de Ecopetrol. Van y lo inscriben al Ministerio de Trabajo y tal y como lo dice el artículo 39 de la Constitución Política, protege la asociación sindical, lo eleva a un derecho fundamental y da la libertad para que se constituyan sin intervención del Estado. O sea, totalmente libres para moverse. Por allá, desde el año 1847, hay una primera referencia de un sindicato en Colombia. Dice que la Sociedad de Artesanos en Bogotá buscaba lograr el aumento de los impuestos de aduana para que los productos locales pudieran competir con los importados. Digamos que se tenía en ese momento la referencia de que si llegaban productos de afuera, iban a ser un poco más económicos y más asequibles para la gente. Ellos como artesanos tenían que protegerse y generaron su primer sindicato para poderse sentar a negociar con el gobierno y para poderle decir al gobierno, para que nuestras condiciones sean dignas, para que nuestras condiciones sean justas y equitativas, necesitamos entonces que nivele el tema de los aranceles. Aquí se denomina como el impuesto de aduana, pero es lo que conocemos básicamente como los aranceles. ¿Qué sindicatos conocemos? Yo les voy a plantear unos que he encontrado y que conozco. Yo no sé si ustedes conocen más. Hay sindicato, aquí en mi región hay un sindicato único de los trabajadores de la educación y casi estoy absolutamente segura que en los 32 departamentos de nuestro país hay sindicatos de trabajadores de la educación, o sea, de los maestros. Ustedes saben que los maestros tienen la capacidad de parar un país con una huelga. Si paran 15 días, 20 días, pues los muchachos están en la casa, no pueden ir al colegio y hay unas condiciones adversas en la dinámica familiar. Uno envía a los hijos al colegio y pues se va fácilmente a trabajar, se va tranquilo con ello. Entonces, sindicatos como la educación, como la salud, como el transporte, pueden parar un país, pueden parar la economía, pueden generar un colapso en la dinámica de un país. ANEC es un sindicato del sector salud, ANTOC también es un sindicato del sector salud, Sinaltraica, digamos como de los empleados del Instituto Colombiano Agropecuario, Sintraelecol, que está relacionado como con las entidades que prestan servicios eléctricos en Colombia, Sindecena, Sintracena, para traerlos a referencia respecto a la entidad para la cual yo trabajo en este momento y en la cual ustedes se forman. Ellos tienen varios sindicatos, pero estos son los sindicatos, digamos que de mayor relevancia, de más antigüedad dentro de la organización y ellos, los de Sindecena, es donde se encuentran afiliados los instructores de planta y Sintracena es donde se encuentran los funcionarios que se denominan trabajadores oficiales. Los trabajadores oficiales en las organizaciones del Estado son los trabajadores de base, los conductores, los oficiales de mantenimiento, los que manejan metalistería, carpintería, es decir, los que ponen en funcionamiento una entidad desde la base. ¿Qué es una negociación colectiva de trabajo, jóvenes? Aquí les voy a dar unos tips básicos y sencillos para desarrollar las evidencias. La negociación es un diálogo social, donde ambas partes buscan llegar a acuerdos colectivos que regulen aspectos como salarios, jornada laboral, vacaciones, seguridad y salud en el trabajo, prestaciones sociales extralegales, porque pues digamos que las legales son las mínimas, condiciones de despido y beneficios adicionales. No sé si escucharon por ahí en las noticias que ayer se estableció la mesa que busca concertar el incremento del salario mínimo para el próximo año. Y aquí entonces las organizaciones sindicales juegan un papel importante. Las organizaciones sindicales no pueden llegar todas, las de Ecopetrol, las del SENA, las de salud, todas no llegan a la mesa. Estas organizaciones sindicales se pueden agrupar en otras asociaciones, organizaciones sindicales, y es cuando se empiezan a conocer las federaciones de los sindicatos o las confederaciones de sindicatos.
Entonces empiezan desde lo más básico, los empleados de una empresa se sindicalizan y varios sindicatos van y se agrupan para sentarse en las mesas de negociaciones a través de la CUT como Central Única de Trabajadores, a través de FECODE, que es como por ejemplo la Federación de los Sindicatos de los Educadores en el país, para que no lleguen los 32 municipios a sentarse a conversar, sino para que sean representados a un nivel macro. Cuando hablamos de los salarios es porque se pueden mejorar ciertas condiciones si los presupuestos de las empresas así se permiten. Cuando hablamos de jornadas laborales es que se pueden hacer acuerdos o solicitudes de que hayan unas jornadas especiales. Ejemplo, para las mujeres que son madres y tienen hijos menores de 18 años. En la Contraloría General de la República existe un horario especial para las mujeres que son madres y mientras sus hijos sean menores de edad, ellas tienen derecho a trabajar como de 7 a 3 de la tarde más o menos, o 4 para irse más temprano, para acompañar a sus hijos en casa, para acompañarlos en las labores diarias de sus tareas y demás. Entonces, esos son acuerdos que se logran a través de los sindicatos. Por eso se llama una negociación colectiva. Negociemos, nos ponemos de acuerdo y ambas partes ganan. Ese es el producto o ese es el propósito de la negociación colectiva. Cuando hablamos de prestaciones legales extralegales, perdón, sociales extralegales, pensemos en que se les puede reconocer un subsidio a aquellos empleados que tengan un hijo, ¿sí? O se les puede reconocer un subsidio a aquellos empleados que tengan hijos en la universidad. Esas son prestaciones sociales extralegales, ¿sí? Porque las legales, las mínimas, las contempla la norma y ellos las deben cumplir. Pero estas extralegales son, digamos, las que vienen por las luchas y las conquistas sindicales, que nos van a dar un subsidio de alimentación, porque, por ejemplo, trabajamos en una empresa que se encuentra a las afueras de mi ciudad y me cuesta mucho ir todos los días a mi casa y volver, no alcanzo. Entonces me dicen, le vamos a dar un subsidio de alimentación para que usted compre por aquí sus alimentos o que si usted los trae de su casa, pues ya tiene ahí un dinerito que ha logrado el sindicato para los empleados. Importante reconocer lo siguiente, en el sindicato puede que no estén todos los empleados de la organización o de la empresa, pero lo que ellos logran, lo que ellos conquistan, lo que ellos logran pactar en los acuerdos o en las convenciones colectivas de trabajo, aplica para todos los empleados de la empresa, sean o no sean sindicalizados. Pues un principio de igualdad. ¿Qué es la negociación colectiva de trabajo? Pensemos entonces primero en que el objetivo que busca es garantizar mejores condiciones laborales, resolver conflictos de forma pacífica y equilibrar el poder entre empleadores y trabajadores. Y el producto de la negociación colectiva de trabajo es una convención colectiva de trabajo o un acuerdo colectivo que tiene fuerza de ley entre las partes. No sé si ustedes conozcan algunas convenciones colectivas de trabajo. Yo he tenido la oportunidad de conocer algunas y son como una especie de librito, como una Biblia pequeñita que contempla y consagra todas las condiciones que se pactaron con el empleador. Y eso es lo que hacen valer. Estas convenciones colectivas de trabajo generalmente se plantean para muchos años, para evitar un desgaste año tras año de tener a las administraciones, a los jefes negociando con las organizaciones sindicales. Digamos que ellas tienen un espacio de tiempo prolongado para su cumplimiento. La negociación colectiva de trabajo también está protegida por la Constitución Política. En el artículo 55 está regulada por el Código Sustantivo del Trabajo y es un derecho fundamental para los trabajadores organizados sindicalmente. ¿Por qué es un derecho fundamental? Porque se encuentra consagrado en nuestra Constitución Política. Por favor, ténganlo muy en cuenta. En la práctica existen diferentes convenciones colectivas, sí, en el sector salud, ferrocarriles, sector educación, sector minero, sector aéreo. Y esas convenciones colectivas, recuerden, es el producto de la negociación y es la carta de navegación entre el sindicato y los empleadores o los patrones. Por aquí hay un acuerdo colectivo que encontré de ANEC Salud, habla de que en la vigencia 2020 al 2024 lograron hacer unos acuerdos con los hospitales públicos y privados en varias regiones del país
para que se mejoraran las condiciones laborales, para que suministraran elementos de protección personal durante la pandemia y para que se dieran mejoras salariales. Ya sabemos que durante la pandemia, pues el sector salud fue uno de los sectores que más demanda tuvo, que más trabajo tuvo, que más condiciones complicadas tuvo que enfrentar. Entonces, digamos que ahí hubo unos acuerdos importantes que nacieron en el 2020 y los prolongaron hasta el 2024. Entonces, este es un acuerdo o una convención colectiva que se prolongó en el tiempo por 4 años. Significó, por tanto, que el año pasado, 2024, se tuvieron que volver a sentar los de este sindicato ANEC de salud a revisar porque han cambiado las condiciones. Ya digamos que el tema de la pandemia, el COVID, pues mejoraron, sí, elementos de protección personal, pero ya no en el marco del mismo contexto cuando se realizó. Aquí hay una expresión, porque ustedes lo van a encontrar por allá dentro de sus evidencias, ¿qué pasa con la fragmentación sindical? Entonces dice que es un fenómeno muy problemático que debilita la fuerza del movimiento sindical y esto se da cuando existen demasiados sindicatos en un mismo sector, empresa o región, cada uno con pocos afiliados, con agendas diferentes y en lugar de unirse en uno más fuerte y representativo, pues entonces se fragmentaron, ¿sí? Esto debilita las negociaciones colectivas. Los empleadores negocian con múltiples sindicatos pequeños y lo que hace es darle, pues digamos, más poder frente a los trabajadores divididos, porque el patrón que tiene la plata, que tiene la capacidad de negociar, pues dice, estos no saben ni para dónde van. Todos van en rumbos distintos porque todos se asociaron con unos intereses particulares. En cambio, cuando todos se asocian y se ponen como una fuerza ahí viva, importante e interesante, pues la negociación tiene otros rumbos. Fragmentarse sindicalmente implicaría, por ejemplo, que en el SENA se creen muchísimos sindicatos, los de los funcionarios administrativos, los de los instructores, los de los trabajadores oficiales que les acabo de hablar. Bueno, y eso lo único que hace es disminuir la capacidad de representación. El SENA como entidad estatal tiene un presupuesto específico para mejorar las condiciones de sus funcionarios, para generar capacitaciones, recreación, para hacer préstamos de vivienda, bueno, para muchos aspectos. Cuando se fragmentan sindicalmente, entonces se disminuye la capacidad de representarse. Ese sindicato no está representando la totalidad de los trabajadores, afecta la legitimidad de sus peticiones porque todos quieren pedir de manera distinta. ¿Para qué? Para que cuando les concedan a ellos lo que pidan, digan es que lo logró este sindicato y no lo lograron todos los empleados de la organización. El SENA entonces tiene un recurso y dice, bueno, yo tengo 100 pesos para el año 2026. ¿Cómo se lo quieren gastar? ¿Cómo lo quieren invertir? Bueno, capacitaciones, mejorar las condiciones locativas, actualicen los computadores de las personas, actualicen las sillas ergonómicas. Bueno, hay muchísimos aspectos. Pero cuando todos piden por diferentes caminos, pues entonces el empleador, ¿qué tiene que hacer? Coger los 100 pesos que tiene para todo el año y decir, esto es lo que hay para todas las organizaciones sindicales. Revisemos entonces cómo lo vamos a ejecutar, ¿sí? Esa es una debilidad de la organización o de la asociación sindical. Es una debilidad. Hay otra figura importante que se llama el paralelismo sindical. Fragmentarme significa que entonces tenemos muchas asociaciones sindicales dentro de la organización y esta otra es el paralelismo sindical. Entonces dice que es una práctica que fomentan los empleadores, los patronos, para que se creen varios sindicatos, para que entre ellos mismos pues se debiliten o debiliten a los más fuertes, a los que ya existen. Y esa es una figura o una práctica que se conoce como el sindicalismo patronal. Hace que ellos se debiliten y pues él sigue teniendo una posición de poder, una posición de generar riqueza y pues nadie va a venir a él a exigirle nada porque pues los ve tan divididos que se aprovecha de ese tema. Pero entonces además es una práctica que se fomenta
de manera permanente. Hay unos sindicatos fuertes en el país, insisto, jóvenes, sindicatos que tienen una capacidad de negociación interesante, que logra muchísimas cosas para sus afiliados. Entonces, puede que un empleador diga, me está costando mucho la negociación con este sindicato. Empecemos a generar entre ellos algunas debilidades que se vayan dispersando un poco y vamos ganando como patronos. Hasta aquí, jóvenes, es mi presentación frente a lo más básico de la organización sindical o del sindicalismo en Colombia, de cómo se encuentra en este momento. Les animo, por tanto, que ustedes puedan entonces revisar su material de formación, revisar la guía de aprendizaje. Estoy pendiente de lo que ustedes puedan necesitar, ya nivelándome con muchos aspectos que me generaron una crisis desde la semana pasada hasta ahora para poder continuar con la calificación, con la retroalimentación de las evidencias y pues abro el espacio por si tienen alguna duda, inquietud, que sea este el momento para que lo podamos conversar. Nelson. Muy buenas noches, instructora. Resulta que yo le subí la evidencia, decía grupo 1, pero mi calificación quedó en D. Bueno, Nelson, frente a esa calificación, como estaba en el grupo 1, estamos tratando como de desagregarla, porque cuando le califiqué su evidencia, calificó de una vez la de la siguiente compañera o de la compañera que estaba allí en el grupo, y entonces ella decía, es que no he podido subir mi propia evidencia porque está subida la del compañero. Estoy como tratando de desagregarlo y si no, pues vamos a hacer la calificación de manera individual porque no se pueden quedar en D. ¿Por qué quedó en D? Porque era necesario como devolverla para que se reabriera y Juliet, la compañera, pudiera montar esa evidencia. Estoy esperando que a más tardar mañana, sobre las 10, 11 de la mañana, ya esté solucionado, Nelson. Igual voy a entrar ahorita a la plataforma y si ya puedo resolverlo, cuente con que le queda de una vez listo ese tema, ¿oye? Bueno, muchas gracias, instructora. Bueno, Nelson, con mucho gusto. Carlos, levanta la mano, lo escucho. Doctora, buenas noches. Nosotros tenemos el mismo problema con mi compañera. Es que yo le había contado a usted. Como está en grupo, pues no la hemos subido, ni ella ni yo, porque nos afectaría igualmente. Les afecta, Entonces, sí. pues estamos ahí también para que nos colabore. Ok, esperemos entonces si podemos resolver lo de Nelson y la compañera y ya digamos como que desatamos el grupo para poderlo hacer. Y si no, pues nos va a tocar trabajar con las evidencias conjuntas y calificar y aprobar la evidencia, ni más faltaba, no podemos dejarlo allí. Digamos que en estas fichas, como ya estamos en una fase de terminar esta parte lectiva, me han explicado en soporte en sitio que ya a veces es muy difícil la desagregación, pero ya lo planteé como un incidente ante Saba, a ver si me ayudan a desagregarlo para que cada uno de ustedes pueda tener esa calificación de manera adecuada. Me preocupas porque de pronto entonces todas se nos van a quedar así a lo largo de la competencia. Entonces, pues la idea es poderlo resolver porque pues esta competencia tiene varias entregas. Entonces, estoy muy pendiente de esos jóvenes para que ustedes sepan. Instructora, una pregunta. Sí, Lisset. O sea, como la evidencia vence mañana, llegado el caso de que no se solucione en plataforma, entonces ¿ahí qué hacemos? ¿Nos arriesgamos a subir cualquiera de las dos evidencias y pues que no sea calificada en grupo o cómo? Bueno, yo estoy pensando, pues hoy pensé como en el día varias cosas y yo decía, pues casi que lo que le va a tocar a los muchachos es como unirla, ¿cierto? Como unir las evidencias. Como montamos un PDF, por decirlo de alguna manera, toca unirla, porque es la única forma en que cada uno de ustedes queda tranquilo de que yo pude acceder a la evidencia de manera particular. Pero esperemos, Lisset, si algo, pues mañana mismo nos escribimos, nos hablamos algo. Por ahí yo tengo el contacto de Nelson, ustedes tienen mi número, está en la plataforma, entonces mañana mismo lo podemos resolver. Espero que lo dejemos resuelto. O si no se me ocurre eso, empecemos a unir la evidencia. Entonces, si Nelson lo hizo con Juliet, por decirlo de alguna manera, entonces en un solo PDF vamos a tener que unir y Nelson sube y Juliet sube y es exactamente lo mismo y yo voy a poder valorar desde lo individual lo que hizo Nelson, lo que hace Juliet.
Esa es, digamos, como una idea un poco loca para resolverlo. Si no, podemos desagregar los grupos en la plataforma, ¿ok? Instructora, qué pena ahí. O sea, ¿usted se refiere a hacer un solo trabajo o en el mismo PDF subir los dos trabajos? Exactamente, podría ser unir el PDF con los dos trabajos, porque pues digamos que si ya los tienen elaborados, alguien podrá decir, ¿y por qué voy a ceder yo mi trabajo si yo lo hice? Entonces el otro compañero dice, yo también lo hice, entonces lo único que nos quedaría es que ustedes se conversen, se compartan el documento, lo unan y al subirlo, pues entonces yo voy a poder evidenciar los dos trabajos, el que haya hecho Carlos y la compañera, y por ejemplo en el caso de Nelson, el que haya hecho Nelson y la compañera. Esperemos a ver hasta mañana al mediodía cómo lo podemos resolver y nos vamos dando por ahí soluciones, ¿ok? Muchas Instructora, y gracias, estas instructora. Sí, actividades, estamos ahí en pendiente. Listo, Carlos, gracias. Nelson. instructora, estas actividades que nos enseñó hoy, ¿hasta cuándo hay plazo para poderlas enviar? Bueno, Nelson, en la guía de aprendizaje entonces estábamos revisando el informe sobre trabajo decente, pues está hasta mañana. No entiendo por qué no lo alcanzamos a repasar o a revisar en la clase anterior, o sea, en la sesión anterior, pero según el cronograma nos dice hasta mañana. Ustedes saben que pueden tomarse un tiempito porque, por ejemplo, el foro sobre convenio colectivo de trabajo abre mañana, pero va hasta el 17 de diciembre. Y el gráfico sobre la negociación colectiva abre mañana y va hasta el 10 de diciembre. Podríamos pensar que esta, que cerraría mañana, que es el informe sobre trabajo decente y ciudadanía laboral, como la plataforma permite subirla, pues podamos llevarla siquiera entonces durante el fin de semana o hasta el próximo 10, que es cuando cierra el gráfico sobre la negociación colectiva. ¿Claro, Nelson? Sí, instructora. Bueno, ok. Bueno, jóvenes, entonces yo les deseo una excelente noche. Como siempre, reiterar mi gratitud por ustedes mostrar interés en conectarse, en participar, en entregar las evidencias. Y bueno, estaré muy juiciosa poniéndome al día con todo lo que tengo pendiente con ustedes. Una buena noche para todos. Muchas gracias, instructora, Buenas noches, igualmente. instructora. Muchas gracias por Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, instructora. Bueno, Nelson, hasta luego.